Entonces solo nos queda reflexionar sobre la situación de México y para hablar de ello tengo el gusto de presentar a mi querido colega Óscar Zavala Gamboa, maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, también es un destacado servidor público en distintas instituciones, ha estado en distintas instituciones a nivel federal y en la Ciudad de México, y es el delegado nacional de la sección de jóvenes juristas de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Adelante, maestro Zavala. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos los organizadores, especialmente a los participantes, al maestro Lanchini, a mi amigo Rodrigo Palomo, a mi querido también amigo Ricardo Barona. Escucharlos nos lleva, por supuesto, a reflexionar, y quiero también retomar esta parte que señalaba la diputada del análisis comparado, ¿no? Sin lugar a dudas, este ejercicio comparado nos permite identificar similitudes y diferencias en torno a lo que está ocurriendo con la pandemia, y bueno, pues también reflexionar sobre las necesidades que debemos abocar. Algunos datos muy simplemente para ejemplificar y contextualizar el tema de la pandemia en México. Nosotros tenemos alrededor de 125 millones de habitantes. 125 millones de habitantes que, si analizamos las circunstancias que comentaba Rodrigo hace un momento, pues en realidad no es tanta la diferencia en cantidad. Por ejemplo, me refiero al tema de los contagiados. Tenemos a la fecha 16.752 personas confirmadas con haber adquirido esta enfermedad, y una cantidad importante también de fallecidos, de 1.569 personas fallecidas y una cantidad de 8.067 recuperados a la fecha del día de hoy, según las autoridades sanitarias. Y esto nos lleva a analizar el tema de la pandemia desde un punto de vista, bien también nos señalaba mi compañero Rodrigo Palomo. Sin lugar a dudas, el área más afectada o el sector más afectado por cantidad también, por supuesto, es el sector privado, ¿no? Las relaciones laborales del sector privado, sin lugar a dudas, son las que han sido más o que han resentido hasta cierto punto una afectación, porque también hay una afectación a los factores de la producción, entre ellos el capital, y una afectación a este sector impacta directamente en las relaciones laborales. Pero también el tema no menos relevante es el tema de los servidores públicos, que es el tema que nos convoca el día de hoy, por estas reflexiones que ya se han realizado por Ricardo Barona, por Matías Lanchini y por Rodrigo Palomo, porque justamente partimos de un universo normativo muy complejo. De por sí la situación normativa de los servidores públicos, y por lo que logro escuchar de estas intervenciones, ya es por demás compleja, ¿no? El doctor Barona hacía referencia a la clasificación en tres grandes apartados, ¿no? A tres grandes grupos de trabajadores burócratas, y podríamos hablar que en el caso mexicano podríamos distinguir por lo menos cinco casos muy particulares, además de hablar de una legislación burocrática que puedo decirlo con conocimiento de causa, es una legislación laboral burocrática vieja, es una legislación burocrática que por lo menos en México poco ha evolucionado. Tenemos nuestra ley de 1960, ¿no? Algunas referencias ahí, en 1963, perdón, algunas referencias importantes en torno, y la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, que en estricto sentido pues sí regula algunos aspectos elementales de las relaciones laborales, pero en principio nuestra Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado es una legislación vieja, ¿no? Que ha recibido pocas adecuaciones, ha recibido poco interés hasta cierto punto, hasta el momento, porque nos hemos enfocado mucho más a la legislación laboral para el sector privado, que tampoco, hay que decirlo, tampoco ha tenido grandes transformaciones, salvo la última de 1 de mayo de 2019, donde hubo varias modificaciones importantes que tampoco tocaron el tema sustantivo. O sea, es una reforma laboral que tuvo un impacto mucho más procesal que en temas de fondo, como las problemáticas que estamos aquí comentando, ¿no? Entonces, eso es primero una primera gran reflexión. Y quisiera contextualizar una afirmación que me parece categórica, que me parece muy importante de retomar, lo que comentaba Ricardo Barona. Sin lugar a dudas, esta pandemia, si algo nos ha dejado muy claro, es que el mundo jurídico tiene que transformarse, ¿no? Sin lugar a dudas, nos deja ver que la situación del sector salud, que la situación del sector civil, que la situación del sector laboral
requiere una atención para la cual no estábamos preparados, ¿no? El mundo no esperaba una pandemia de esta naturaleza, tuvimos alguna experiencia con la influenza del 2009, 2008, 2009, pero no llegamos a aprender lo suficiente para estar preparados normativamente con una situación que ya es por demás desproporcionada en este momento en el mundo, con tantos casos, con países importantes productivamente, con muchas situaciones que están escapando de la regulación del marco jurídico. Y bueno, aquí el tema de los burócratas, que no sé si sea un concepto que sea adoptado en el ámbito de los tres países que nos acompañan el día de hoy. Nosotros hablamos en general de la burocracia mexicana para hablar de los servidores públicos al servicio del Estado. Y entonces de ahí partimos de las necesidades legales con las que contamos, ¿no? Para empezar, una reflexión muy importante. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y esta es una de las primeras grandes distinciones, al igual que en el caso chileno, se regula sí por una legislación especial en materia laboral burocrática, pero también se regula por normatividad administrativa, ¿no? Que es una cuestión muy, muy importante y nos lleva a analizar casos concretos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, nos lleva a analizar contratación pública, nos mete en algunos supuestos que la legislación laboral del apartado A, para referirnos a trabajadores del sector privado, no como una regla general, porque también hay algunas empresas de participación estatal en el apartado A, pero sí tenemos una regulación que nos permite identificar varios vacíos legales, ¿no? También nosotros tenemos una cuestión muy importante y fundamental cuando nos referimos a la legislación que va a resultar aplicable. Dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que la ley aplica solamente para los trabajadores de base del servicio público. No aplica para los trabajadores de confianza. No tenemos esa primera gran distinción entre trabajadores de base y trabajadores de confianza. En un principio, la propia ley federal o la propia ley burocrática excluyen de la protección de las normas de trabajo a los trabajadores de confianza. ¿Cómo podemos entender esta concepción de los trabajadores de confianza? Como aquellos trabajadores, valga la redundancia, que tienen alguna prestación de algún servicio en la cual llevan a cabo funciones de administración, dirección. O sea, podemos hablar incluso de subdirectores hacia arriba, niveles superiores, o podemos hablar de jefaturas de departamento para los casos donde la propia normatividad que crean las instituciones públicas determina que todos los trabajadores son de confianza. Cuestiones que han sido debatidas en el ámbito internacional. La OIT tiene varios procedimientos en los cuales el sector público ha hecho reclamos por parte del ámbito mexicano, porque hay limitaciones al derecho de sindicación, hay algunas limitaciones ahí respecto de las prestaciones que les son aplicables, y en general el derecho burocrático ha buscado pugnar por incorporar a estos trabajadores. Y entonces esto me lleva a que, si bien sí es un sector que posiblemente en cantidad sea mucho menos afectado por estas disposiciones, o que haya sido golpeado por estas disposiciones o por esta situación de la pandemia, también me queda muy claro que el entorno no es sencillo, más porque se trata de un problema global. Hablamos nosotros de una cantidad importante, se dice en el caso mexicano, y en un momento más haré referencia a la legislación, el mercado de trabajo va a evolucionar. Seguramente tendremos la pérdida de importantes fuentes de trabajo en el sector público y en el sector privado, y el gran problema va a ser que tampoco el sector privado va a estar capacitado para recibir a los trabajadores del sector público que hayan perdido su fuente de trabajo, porque, insisto, estamos en presencia de un problema global que afecta a las relaciones laborales en todos sus sentidos. Bajo este esquema, nosotros, desde que llegó el nuevo gobierno desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha implementado una política de austeridad. Desde el principio, desde que él tomó posesión como presidente, ha implementado diferentes mecanismos, y justamente varios de ellos van encaminados a la reducción de prestaciones laborales de los servidores públicos al servicio del Estado, buscando aplicar los recursos, o bajo el argumento de que esos recursos se deben de aplicar en otras circunstancias, ¿no? Para otro tipo de finalidades. Y así tenemos una ley federal de austeridad republicana, que también fue publicada en el año 2019, donde ya se establecen algunas medidas de austeridad, como la reducción de los salarios y el argumento de que nadie puede ganar más que el presidente de la República, que bueno, dicho sea de paso, algunos organismos constitucionales autónomos que tenemos aquí en el país tienen todavía algunos salarios que son superiores a los del propio presidente de la República, y esa era una idea que se tenía. ¿Qué es lo que pasa con el tema del COVID? ¿Qué es lo que pasa con el tema del coronavirus? Se han emitido una cantidad impresionante de decretos que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, mediante los cuales el gobierno ha señalado cuáles son las que se consideran actividades esenciales, ¿no? Entonces, aquí otra de las clasificaciones muy, muy, muy interesante
partiendo de la línea que nos dejó nuestro querido amigo Ricardo Barón. Tenemos a los servidores públicos que realizan actividades esenciales y aquellos que no, que podemos no realizar actividades esenciales. Y digo podemos porque actualmente me desempeño en el Poder Judicial de la Ciudad de México y la Procuración y Administración de Justicia fue considerada actividad esencial como parte del Estado, que es entendible el motivo por el cual la Procuración y la Administración de Justicia son consideradas actividades esenciales, pero en el caso concreto tampoco nos dice qué tanto, aparte de cuáles son las medidas básicas para esas actividades esenciales. Se considera que con que el Poder Judicial funcione se cumple con una medida que requiere una actividad esencial. El problema está en que los tribunales están funcionando con guardias, estamos funcionando solamente con algunas habilitación de algunas salas, algunos juzgados, algunos trámites y procedimientos judiciales, sin entrar a mayor detalle. Entonces, es como un funcionamiento parcial que nos permite identificar cuáles son las necesidades a seguir. No tenemos un funcionamiento pleno ni tampoco estamos cercanos a tenerlo. En algunos tribunales tenemos ya implementados los famosos juicios en línea, no en todos, no, la reforma laboral tiene algunos retos pendientes ahí, pero bueno, eso digamos por la parte de la impartición de justicia como parte de las actividades esenciales. Sin lugar a dudas, la actividad esencial que tiene mayor relevancia en estos momentos y que sin lugar a dudas requiere una especial atención es el sector de la salud, ¿no? Ya lo habían comentado también mis compañeros que me antecedieron, es sin lugar a dudas el ámbito más importante que debemos de regular. Aquí también se han presentado algunos amparos, ¿no? Algunos amparos que también han tenido por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo que proporcione ciertas medidas para que se pueda realizar el trabajo seguro. También tenemos una cuestión importante con el tema de los riesgos de trabajo y tenemos otras regulaciones que tampoco tienen tanta aplicación en este sentido. ¿Qué es lo que nos lleva, o lo más reciente? El pasado 23 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por parte del titular del Ejecutivo mediante el cual se establecen medidas extraordinarias para la atención de esta pandemia, ¿no? Entonces, y varias de ellas que son importantes y motivan bastante la realización de esta mesa, es porque se vuelve a hacer referencia a una, por decirlo de una manera, alguna afectación a los derechos y las prestaciones laborales de los servidores públicos, ¿no? El titular del Ejecutivo señala que no habrá despidos, señala muy claramente que no habrá despidos dentro del sector público. Se señala también la reducción de algunas subsecretarías de Estado, ¿no? Áreas especializadas o los segundos rangos después de los ministerios en nuestros países hermanos. Se eliminan algunas subsecretarías, no se han especificado cuáles todavía, pero se habla de una disminución precisamente para reducir el aparato burocrático y disponer esos recursos públicos para otros fines. También se habla de un 25% de la reducción salarial de los altos funcionarios, ¿no? Entonces, este concepto es muy interesante porque no había un concepto de alto funcionario. El concepto de alto funcionario lo viene a establecer precisamente este decreto, diciendo que se entiende por alto funcionario de subdirector hacia arriba, un poco especificándolo en términos, este ejercicio comparado, pues es un subdirector, un director de área, un director general adjunto, un director general y un titular, un subsecretario y un titular de la dependencia. Como podemos ver, no son pocos los ámbitos o no van a ser pocas aquellos puestos que van a sufrir esta afectación. No va a aplicar el 25% para todos parejo, aplicará del 25% de arriba, disminuyendo hasta llegar hasta abajo. Entonces, es una disminución gradual, pero ya se habla de un 25% de la reducción salarial. Otra cuestión importante es que se elimina o se dice que no va a haber pagos de aguinaldo o prestaciones de fin de año para ninguno de estos funcionarios, cosa que también es importante destacar, porque se habla de una posibilidad de renuncia de derechos laborales. Y me refiero a que se trata de una posibilidad porque el propio decreto lo señala también. El decreto dice que es de manera voluntaria, ¿no? El decreto hace referencia a que solamente de manera voluntaria los servidores públicos podrán dejar de recibir sus prestaciones de carácter laboral. Es un tema muy debatido, es un tema muy, muy importante de lo que va a ocurrir en el caso, o de lo que está ocurriendo en el caso mexicano, ¿no? Porque tenemos mucha normatividad, insisto, esta medida no es novedosa, no es una medida novedosa, me refiero en el ámbito normativo, por alguna otra razón. Fíjense nada más, hacía yo una referencia hace un momento de los trabajadores al servicio del Estado entre trabajadores de base y trabajadores de confianza, porque precisamente bajo este supuesto, casualmente, y así lo quiero señalar en este foro, casualmente los trabajadores a los cuales se les ofrece o se hace referencia a una disminución de prestaciones laborales es precisamente a los trabajadores de confianza, los que acabamos de referir hace un momento,
que se tratan de trabajadores que están excluidos directamente de la normatividad laboral en materia burocrática, ¿no? Entonces, la Constitución Federal sí señala muy claramente que los trabajadores de confianza al servicio del Estado solamente gozan de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social. Hasta cierto punto hay ciertas restricciones. Por ejemplo, un tema muy debatido en el tema de los trabajadores de confianza es el principio de estabilidad laboral, ¿no? Que en principio un trabajador al servicio del Estado puede dejar de ser trabajador al servicio del Estado simplemente por el concepto de pérdida de la confianza de lo que estamos hablando. Entonces, el sector público es una cuestión interesante en el caso mexicano y entiendo también en el ámbito internacional y comparado, pero me parece que también estamos en presencia. Bien, a mí me gusta, me llamó mucho la atención la resolución número 1/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que me parece que es importante retomarla, ¿no? La resolución 20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace referencia a que sin lugar a dudas estamos en presencia de una pandemia y de un problema global. Estamos en presencia de un problema que nos está afectando a todos los sectores y en todos los entornos que tenemos nosotros conocidos, pero no hay que perder de vista, y así lo dice la resolución, los problemas propios que ya tiene el continente americano, ¿no? No hay que perder de vista los problemas propios que ya tenemos, ¿no? Habla de desigualdad, habla de pobreza, habla de altos índices de delincuencia, problemas que no podemos dejar de lado de ninguna manera y que no podemos soslayar frente a los grandes problemas que representa esta pandemia, ¿no? Entonces, lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es invitar y exhortar a los Estados parte a que en las medidas adoptadas para la contención del virus y para su detención, se respeten los derechos humanos, ¿no? Que me parece que es una cuestión que aparentemente podría ser innecesaria de resaltar, pero que resulta muy importante para las medidas que se están tomando en los últimos tiempos con base en la pandemia. Yo, y quisiera señalarlo así también, no me parece o no tengo, insisto, es un tema muy debatido, hay quien defiende el principio de austeridad señalado en este decreto que estamos comentando, hay quien defiende que se trata de una vulneración a los derechos fundamentales de los trabajadores al servicio del Estado. Son sin lugar a dudas grandes problemas que, insisto, se suman a los problemas laborales que de por sí ya teníamos nosotros en mano, ¿no? Lo señalaba muy bien también el profesor Palomo, los famosos falsos autónomos o falsos honorarios, ¿no? El gobierno mexicano también tiene una cantidad importante, muchos servidores públicos que realizan funciones elementales del Estado están contratados bajo este esquema de honorarios, y bien lo señala Rodrigo, o sea, se trata de falsos honorarios, en realidad se trata de trabajadores que realizan una función o más, o incluso se ha convertido en una moneda de cambio para llevarnos al abuso de estos trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Porque precisamente bajo el esquema de que no forman parte de los trabajadores de base y no se les puede exigir más allá de lo que las condiciones de trabajo les permiten, pues quien está como trabajador por honorarios, vaga la expresión, sería una contradicción hablándola en esos sentidos, pues él sí puede trabajar 12 horas continuas, él sí puede trabajar los fines de semana, él sí tiene la obligación de prestar sus servicios de una manera desproporcionada y sin estar sometido a estas cuestiones, ¿no? Entonces, el problema, sin lugar a dudas, es gradual, ¿no? Y en los pocos minutos que me quedan de esta primera intervención, nada, solamente quisiera señalar los retos. Los trabajadores al servicio del Estado, al igual que los trabajadores, no son trabajadores de segunda. No me queda claro que no debemos de verlos como trabajadores de segunda, no debemos de verlos como aquellos que se pueden menoscabar sus derechos laborales bajo ninguna circunstancia. Tenemos derechos adquiridos y me parece que es una cuestión que debe de respetarse. Hay que hacer una defensa y una promoción hacia los derechos de los trabajadores. Hay concepciones sobre alta burocracia y particularmente los que hemos trabajado en el sector público, creo que a nadie nos puede decir nadie que no hay instituciones públicas que sí tengan burocracia en exceso, que sí tengan áreas de oportunidad, que sí tengan áreas de concentración, pero también hay muchas áreas que requieren atención inmediata por parte de las autoridades en el corto plazo. Y finalmente, ya comentábamos el tema del teletrabajo, ¿no? Creo que estamos muy lejos, y un poco haciendo referencia también a la legislación chilena que señalaba Rodrigo, ya se está hablando el tema del teletrabajo. Creo que estamos muy lejos de hablar de conceptos europeos como la desconexión, el derecho a la desconexión, estamos muy lejos a tener una regulación específica. Nosotros tenemos en la Ley Federal del Trabajo un capítulo específico de trabajo a domicilio. Se agregó una parte ahí que dice que el trabajo a domicilio cuando incluya elementos de la tecnología, y hay quien considera que ahí está el teletrabajo, pero definitivamente me parece que estamos muy lejos de contar con una cuestión óptima respecto del trabajo. Ahí está el caso canadiense
les da dinero a sus trabajadores para que habiliten en sus casas y en sus domicilios espacios de trabajo para que puedan funcionar, ¿no? Tienen protecciones de datos personales, tienen, o sea, tienen mecanismos muy complejos de teletrabajo que me parece que estamos muy lejanos a ellos y que sin lugar a dudas el ámbito público es un sector donde vamos a ver más estas circunstancias. Para ser respetuoso del tiempo, hasta aquí dejaré mi primera intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Oscar. Gracias por respetar el tiempo a todos los participantes. Muy interesantes sus reflexiones que hizo sobre el caso de México. Muy interesante sobre la reflexión que hizo de este decreto reciente, famoso y polémico. A lo mejor podríamos tener toda una oportunidad para estudiarlo.